Amigos queridos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video. Hoy vamos a hablar de algo que les aseguro les va a gustar. Vamos a ver cuáles son los mundiales más controversiales o polémicos desde lo deportivo, con cierto fundamento. O sea, aquí no quiero lloro, o sea, no quiero de que, que no me gustó que Messi gane la Copa. No, o sea, no lloraderas, quiero algo sólido, donde haya pruebas, donde haya algún respaldo de que sí sucedió algo. Así que vamos a ver esos mundiales y quiénes debieron haber jugado la final o quiénes debieron haber sido campeón. Les aclaro, como se supone que hay cierto favoritismo, nosotros con este video vamos a favorecer a los que han sido perjudicados. Un ejemplo claro es el Mundial del 66. El gol fantasma de Inglaterra perjudicó a Alemania, por ende, bajo este análisis, vamos a sacar a Alemania campeón. Me dejo entender, ¿no es cierto? Así que siempre y cuando la selección tenga la posibilidad de pasar, no sé, me voy a inventar, supongamos en 1962, República Democrática del Congo versus la Brasil de Pelé, penal para Brasil de Pelé, me estoy inventando, no sucedió este partido, penal para la Brasil de Pelé, mal cobrado, a ver, aunque haya sido mal cobrado, es casi imposible que le haya ganado una selección así a la Brasil de Pelé. Entonces vamos a favorecer siempre y cuando haya algún factor de posibilidad de que le puedan ganar. Dicho esto, vamos al video. Bueno, primer mundial 1930. Aquí hay 3 puntos a tocar. El primero es las selecciones europeas que no participan, o bueno, varias selecciones europeas importantes no participan en el mundial. Yo creo que es un factor importante, pero no trascendental a la hora de perjudicar a la final. Para mí, sí o sí, la final iba a ser Argentina versus Uruguay. ¿Por qué? Porque recién habían jugado un torneo olímpico, ambas selecciones en la final. Es decir, eran las mejores. Quizás hubo un tercer puesto, hubiera participado alguien en vez de, no sé, Estados Unidos, pero la final iba a ser la misma. Segundo factor, para mí no es polémico, es el hecho de que cada uno jugó un tiempo con su balón. Polémico, no sé si polémico, pero sí dudable si no hubieran permitido que la otra selección juegue con su balón. Así que no lo veo mal. Donde sí hay polémica es en la declaración que da Luis Monti. Luis Monti, recordemos que fue un jugador que en 1930 pierde la final jugando en Argentina, mientras que en 1934 él gana jugando con Italia, él gana el mundial. ¿Qué es lo que él dice? Él menciona de que los habían amenazado en Uruguay para que no ganen y en Italia los habían amenazado para que ganen. Es decir, su dicho era más o menos: si yo ganaba la final del 1930 me iban a liquidar, y si perdía la del 34 iba a suceder lo mismo. ¿Qué sucede? A ver, ambos están mal, pero no es lo mismo que te ganen bajo como una presión, bajo el factor de la competitividad, que te ganen y te digan, oye, ganá o te liquido, que a que te digan, te prohíbo que gané. Vos ganás y no sabés lo que te va a pasar. Entonces, ¿cuál afecta a la competitividad? Obviamente está mal lo que hicieron los italianos con ellos. O sea, no debieron haberlos amenazado a ningún punto, pero que te amenacen para que no ganes es gravísimo. O sea, hay un factor coercitivo. Por ende, este mundial yo salí a Argentina. O sea, hay una amenaza peligrosa acá. Segundo mundial, el de Italia, para muchos altamente polémico. Yo creo que es un mundial bastante controversial, pero no sé hasta qué punto hubiera habido una diferenciación con los finalistas y con el campeón. A ver, 3 puntos a tocar. Las amenazas de los italianos. Hay muchos rumores que Benito M amenazó diferentes, ni uno fue comprobado. El segundo, el favores arbitrales para la selección local, sí, pero no hubo ninguno, hasta cierto modo, que afecten un resultado de manera muy directa. Es decir, no hubo un penal muy clara, muy injustamente cobrado o un gol mal anulado. Checoslovaquia no era la selección altamente poderosa para quitarle el título a Italia. Recordemos que estaba Planica, que era el León de Praga. También el goleador fue Nomatli, creo que no sé cómo se pronuncia. Pero no tenía un equipo altamente consistente. Donde sí hubo una polémica es que en el partido de España versus Italia, los italianos alzaron a chutazos, lo sometieron a los españoles. Termina empatado el partido, hay segundo partido. ¿Qué es lo que sucede? Si mal no recuerdo, 8 jugadores españoles, los que titulares, no juegan, incluyendo el divino Zamora, el gran portero histórico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Zamora tenía 2 costillas rotas.
los cagaron a patadas a los españoles. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente aquí en Italia. Yo diría, podríamos favorecer a España, pero ¿cuál es el gran problema? Que solo había jugado un partido. Aquí no hubo fase de grupo, fue eliminatorias desde octavo. ¿Qué sucede? Que Alemania solo le había ganado a Brasil, creo. Y no es, a ver, una selección que ganó solo un partido, decir, mereció ganar la Copa del Mundo. Creo que estamos siendo muy poco analíticos, ¿me dejo entender? Por eso, si me dicen quién mereció ganar esa Copa del Mundo, con todo el criterio de cada una de las selecciones, yo diría que se permanecía en Italia. Además, recordemos que esa década Italia lo gana todo. 34 el Mundial, 36, 35 gana la Copa de Europa Central, 36 gana el torneo olímpico, que dicho sea de paso se jugó en Berlín. Recordemos al pintor Adolfo, se juega en su territorio y él también era una persona muy mala. Y el Mundial del 38 también lo gana Italia, es decir, lo ganó todo. Del 38 no hubo tanta polémica. Quizás la duda es que Brasil pudo haber hecho un poco más esa semifinal contra Italia, pero ¿cuál es el problema? Que no, Brasil lo pierde de confiado. Es decir, Brasil cree que iba a jugar la final y sus grandes figuras, por ejemplo Leónidas, no jugaron la final, ese partido de semifinal y pierde. Entonces, por confiado no llegaron a la final. Brasil tenía equipo para ganar su primer mundial, el 38. Yo creo que polémica fue Uruguay y Argentina no jugaron a modo de protesta porque se supone que ese mundial se iba a jugar en Sudamérica. Así que como protesta deciden no ir y tenían equipo para llegar a una posible final. No para ganar a Italia, pero sí para jugar una final. Así que ahí diría yo que hay cierta polémica, pero aún así el campeón hubiera sido Italia. Siguiente mundial, el 42. 42 y 46 no hubo mundial por la Segunda Guerra Mundial, pero bajo este análisis, como un factor polémico, sí vamos a analizar quién hubiera sido campeón. Para mí el campeón de ambos mundiales hubiera sido el mismo. En ese periodo, bueno, en el 42, habían 4 selecciones que eran altamente poderosas. Recordemos que estaban Argentina, Brasil y Uruguay, mientras que por parte de Europa seguía siendo Italia. Una Italia que ya había cambiado, no era la misma Italia con la base de Ferrari, Manzaglio y Giuseppe Meazza, que fueron bicampeones del mundo, sino era una Italia que ya venía con una sólida base del Grande Torino. Mientras tanto en Sudamérica, Brasil venía creciendo con una generación poderosa encabezada por Cicinho, el ídolo de Pelé, y Ademir Menezes, un gran jugador de Vasco, que ambos llegarían a jugar incluso el subcampeonato de la Copa del Mundo del 50, el Maracanazo, pero una Uruguay que también tenía un equipo altamente sólido, que venía de ganar el campeonato sudamericano previo, pero una Argentina que tenía una base bastante sólida. Recordemos que en el transcurso de, si mal no recuerdo, 12 años, aquí puedo equivocarme, ganó 4 o 5 torneos sudamericanos. Es decir, el fútbol se concentraba en calidad en Sudamérica en ese periodo, de los cuales el mejor en ambos periodos era Argentina, quizás con claridad, una Argentina que tenía como la base la máquina de River Plate. Entonces, el campeón más probable en ambos mundiales era Argentina. El 42 yo creo que hubiera sido, si no era Argentina versus Brasil una posible final, hubiera sido Argentina versus Italia con la base del Grande Torino. Mientras que el 46 quizás para mí es un poco más seguro que haya sido un Brasil-Argentina por el hecho de que esos jugadores que empezaron a formar, encabezados por Menezes y Cicinho, ya tenían un poquito más de desarrollo. Quizás no el desarrollo que iban a tener los jugadores de Vasco 2 años después con el torneo de campeones de Sudamérica o el Mundial del 50, pero sí ya tenía un poco más de formación. Entonces yo creo que ambos mundiales se lo ganaba Argentina. Mundial del 50 no hay mucho que debatir, bien ganado Brasil, lo mismo el 62. Quizás la mayor polémica fue que a Brasil lo cagaron a patadas, sobre todo a Pelé, pero aún así lo gana. Increíblemente Babá encaja en el juego que tenía Brasil, que agarra bien con Garrincha, hace un dúo fatal, lo gana en el Mundial. Del 66 lo vuelven a alzar a chutazos a Pelé. Quizá el Mundial del 66 fue mucho más polémico, jugaron brusco contra Brasil, pero Brasil no pasa ni la fase de grupo. Para mí es lamentablemente fue algo, quizá el Mundial más bajo de Brasil. Inglaterra fue una selección bastante cuestionada. ¿Por qué? Porque hay muchos fallos arbitrales a favor de Inglaterra, por ejemplo la expulsión de Ratín, pero sobre todo, para ir al grano, la gran final. Todos vamos a recordar el gol fantasma de Horst contra Alemania, y como Alemania fue el afectado, yo creo que aquí hubiera sido el primer mundial para Alemania,
se lo hubiera ganado Inglaterra. Mundial del 70, no hay mucho que cuestionar. Para mí Brasil versus Italia era la final clara. Brasil se hubiera quedado con la Copa del Mundo, con una generación de los puros 10 que tenía. Mundial del 74, lo mismo. Quizá un mundial un poco más brusco, un mundial que decidió varias selecciones enfrentar a la naranja mecánica con el fuego brusco, pero que no llegó a mayores. Creo que Alemania fue justa campeón. Mundial del 78. Para mí este mundial es bastante similar al mundial de Benito M del 34. Se hablaba mucho que el dictador, que el presidente tal, que el gobierno de tal, pero no hay prueba. O sea, es más la especulación que algún factor fundamentado, decir, sucedió esto y hay pruebas garantizadas de que se atentó contra la vida, qué sé yo, de tal o de tal o de tal. Lo que existe es mucha asociación, pero muy forzada. Yo no soy argentino, o sea, no es que se los quiero favorecer. Para mí Argentina fue claro campeón. Sobre todo estamos hablando del partido contra Perú, pero tampoco es que Perú se jugaba mucho. Y otro factor polémico que leí por ahí es de que el último partido para decidir fue la Argentina contra Perú, es decir, ya sabían los otros resultados. Sí, o sea, hay un cierto toque de polémica, pero no es que antes decían todos los horarios se iban a unificar para que nadie sepa el resultado de otro. Entonces eso es hace no mucho. Si hubiera habido y después deciden postergar el partido, ahí obviamente hubiera sido polémico. Pero no es que habían decidido en este periodo todos los partidos van a ser al mismo horario. No. Entonces, para mí yo creo que aquí hay un poquito de búsqueda de algo, pero sin pruebas reales. Mundial del 82, Italia total justo campeón, pero para mí el finalista, el subcampeón debió haber sido Francia. ¿Por qué? Porque en la gran semifinal, Francia versus Alemania, Schumacher sale feo debido a una jugada que no fue cobrado penal, que hubiera sido el sello entre comillas de Francia para ganar el partido, y roja para Schumacher. Es decir, no sucede nada de eso. Alemania lo remonta, lo termina ganando y juega la final. Entonces Alemania juega gratis esa final. Debió haber pasado tranquilamente Francia. Mundial del 86. A ver, aquí hay una mano muy evidente de Maradona. Para muchos, incluyendo para mí, igual hubiera ganado Argentina, pero yo les había dicho que íbamos a favorecer al afectado. Entonces, como era el gol de desnivelar el marcador, aquí podríamos decir que el ganador tranquilamente pudo haber sido Inglaterra. Si así hubiera sido, Inglaterra hubiera jugado la final y por ende en vez de Argentina hubiera ganado la Copa del Mundo. Hubiera sido otra Inglaterra versus Alemania, quizás aquí la venganza, pero bueno, el beneficiado fue Argentina, así que le damos el favor a Inglaterra. Mundial del 90. Otra vez mano de Maradona contra la Unión Soviética acá. ¿Qué es lo que sucede? No se la cobran. Argentina pasa como tercer mejor equipo de grupo. Se enfrenta a Brasil. Argentina, con ese penal que no le cobraron a Maradona, no debió haber pasado a segunda fase, hubiera quedado de cuarta. La Unión Soviética hubiera enfrentado a Brasil y por ende la selección que gane hubiera enfrentado a Italia y esa selección se hubiera enfrentado a Alemania. Para mí, la selección que debió haber enfrentado a Alemania iba a ser la ganadora, sea Italia o sea Brasil. Yo diría que yo jugaría mi ficha a favor de Brasil, porque Brasil lo liquidó a disparos a Argentina. Es decir, Brasil fue infinitamente superior a la selección argentina. Jugó mejor, mostró mejor fútbol. De hecho, en la Copa América del 89 Brasil sale campeona con Bebeto y Romario. Así que aquí yo juego mi ficha a que el posible campeón hubiera sido Brasil tranquilamente. ¿Por qué no Alemania? Porque Alemania no tuvo un buen mundial. O sea, Alemania quizás se aprovechó de las oportunidades de un mundial muy defensivo, pero no es que tuvo esa solidez ofensiva que quizás recordamos hoy como el Gegenpressing, el modelo que juegan los alemanes para ganar. Entonces no era un modelo altamente superior con un poderío ofensivo. Yo creo que se aprovechó de una Argentina muy diezmada, no lo tuvo a Canilla, por ejemplo. Así que por ende yo considero que el campeón hubiera sido Italia o Brasil. Yo me juego por Brasil por el hecho, como le dije, se los comió a los argentinos en ese partido que ganó sí Argentina, pero no debió haber pasado a Argentina, por ende todo el mundial hubiera cambiado. No sé si me dejé entender.
Así que el Mundial del 94, para mí no hay muchos pormenores. Bueno, lo más polémico fue, pero sí fue doping. O sea, sí se comprobó lamentablemente. Hay el respaldo de que Maradona en previas ocasiones ya había dado positivo al doping. Entonces no es como algo nuevo o algo que dudar. Así que para mí es controversial, pero no una polémica que haya afectado injustamente a Argentina. Entonces dio doping y era casi probable que Maradona haya sido reincidente por su estilo de vida, con todo el respeto a su familia y a la gente que lo quiere. Así que para mí Argentina-Italia hubiera sido la final. Merecido título para Argentina, Brasil-Italia, merecido título para Brasil. Mundial del 98, creo que aquí la gran polémica fue lo que le pasó a Ronaldo. O sea, fue altamente sospechoso porque era la primera vez que le da un ataque, quizás epiléptico, no sé cuál es el término a tocar, pero previamente a ese mundial, perdón, está pasando un avión, por si escuchan un ruido horrible. No es que antes le haya sucedido algo similar a Ronaldo. O sea, Ronaldo estuvo con riesgo de vida. O sea, pudo haberle sucedido algo mucho más grave. Gracias a Dios pudo jugar el Mundial, pudo estar bien. Pero recordemos que era la gran figura. Ya había lidiado con la presión en partidos importantes. Venía siendo el ícono junto a Rivaldo de esa Brasil. Y no pudo jugar bien. Entonces se cree varias cosas que personas vinculadas a la selección francesa atentaron contra su vida. Yo particularmente lo creo. Así que yo ese mundial se lo doy a Brasil. O sea, para mí el mundial debió haber sido de Brasil. Porque atentaron contra la vida de alguien que no solo era el ícono de la selección, sino contra un ser humano. O sea, fue grave. Mundial del 2002, a ver, la gran polémica fue la selección de Corea del Sur. O sea, recuerdan que el 34 le dije Francia, España no mereció pasar más. Aquí a España, le anulan 3 goles en un octavo de final contra Corea del Sur. Una gran España, encabezada por Raúl González, fue bastante perjudicada. Italia lo mismo. A ver, en las jugadas clave no fue tan perjudicada Italia, pero sí en los cortes del partido. Entonces ahí fue muy perjudicado Italia. Yo creo que esa llave, sea España o sea Italia, hubiera jugado contra Alemania. Entonces Alemania no tuvo un gran mundial. El único que tuvo un gran mundial hasta la semifinal fue Oliver Kahn. Pero después no es que hubo alguien a destacar en la selección alemana. Así que yo creo que fácilmente España o Italia iban a ser el subcampeón. No le iban a ganar a Brasil ni en chiste, pero iban a ser subcampeón. Pongo mi ficha por España porque fue el más perjudicado. Le anularon 3 goles completamente válidos. O sea, ese fue para mí la polémica más grande de la historia del mundial. 3 goles. Obviamente no en instancias, porque en instancias estamos hablando de la final del 54 de Hungría o la del 66 de Inglaterra-Alemania. Pero sí, 3 goles que te anulen completamente válidos. No, es una locura. Está mal de la cabeza el tipo. Y bueno, Mundial del 2006. Yo creo que acá hay 2 jugadas polémicas, justo una para Francia y una para Italia. La de Italia fue el penal, creo que le hacen a Fabio Grosso en octavo de final contra Australia. Sí lo toca, es un toque muy leve, pero a criterio de árbitro, bajo las reglas de la época, sí pudo haber sido cobrado penal. Así que para mí incluso el penal que le hace Materazzi a Maludá era menos penal que ese de octavos contra Italia. Y recuerda el gol que hace Zidane a Buffon. Entonces, ese penal de Australia a Italia es más penal que el penal de la final. Entonces, que aún así digo, ambos son bastante cuestionados. Por otra parte, recordemos que en jugadas previas, Materazzi para mí es expulsado injustamente en ese partido contra Australia. Entonces, hay cierta paridad en las decisiones que tomó el árbitro. Perjudica a Italia, pero después no digo lo beneficia del todo, porque sí hay una jugada puntual, que es el penal, que no es regalado. O sea, para mí pudo haberlo cobrado penal porque hay el toque. Entonces, lo mismo con Maludá, podría decir que es un robo, que no sé qué, pero sí hubo el toque. O sea, para mí no fue un toque de tal magnitud como para decir penal, pero las reglas están claras, así que lo cobraron. Era la final que se debió haber dado. La final quizás también tuvo la expulsión de Zidane.
bien expulsado, lamentablemente tuvo una conducta antideportiva y Italia fue justo campeón. Mundial del 2010. A ver, aquí hay una polémica, aquí hay varias polémicas. Primeramente, se invierte el Mundial del 66, es decir, a Inglaterra le anula un gol que sí entró. Es decir, como que le traspasan, se lo regalan el gol al 66. Primer polémica, dijimos que íbamos a favorecer al afectado, por ende esa llave iba a ser el gol del desnivel del 2-1, así que hubiera sido a favor de Inglaterra. Inglaterra pudo haber pasado. Segunda llave que también hay cierta jugada grave. España versus Paraguay. Para mí Paraguay fue muy perjudicado en cuartos de final contra España, muy. El penal, el gol que no le convalidan a Paraguay. O sea, eso fue grave porque lo debieron haber convalidado. Recordemos que en ese Mundial Paraguay jugaba con línea de 5, es decir, lo hacía el gol e iba a ser casi imposible que lo empate España. Y recordemos también que el penal de España lo repite, o sea, se notó que hubo favoritismo para que pase España. Honestamente, fue un Mundial muy perjudicado Paraguay, debió haber pasado llave. Quizás en semifinal se hubieran enfrentado Inglaterra versus Paraguay. Yo honestamente no creo que Paraguay hubiera llegado a la final, yo creo que hubiera sido Inglaterra. En la otra llave fue Países Bajos versus Uruguay. En el segundo gol de Sneijder, la pelota toca, si mal no recuerdo fue a... Ay, me olvidé, Van Persie. Bueno, es lo de menos, pero el jugador sí estaba adelantado y obstruye en la vista de Muslera. Entonces fue un gol mal convalidado porque estaba adelantado. O sea, aquí Uruguay fue perjudicado. Bajo este punto, una posible final, siendo de alguna manera justo, hubiera sido Uruguay versus Inglaterra. Quizá Uruguay versus Paraguay, pero yo creo Inglaterra un poco más por el poderío futbolístico. Yo creo que aquí pudo haber sido para Uruguay. ¿Por qué? Porque llegó más lejos. Habrá sido a ver, yo no lo pongo aquí el Uruguay versus Ghana porque Luis Suárez fue bien expulsado. O sea, puso la mano pero lo expulsaron. Entonces no hay polémica. De que obviamente afectó porque no fue gol, pero ahí está la viveza criolla del jugador, la garra charrúa. Entonces se sacrificó por el bienestar de su selección. Así que no, para mí bien, o sea, bien lo que hizo, lo aplaudo, yo hubiera hecho lo mismo. Y sí fue afectado Uruguay contra Países Bajos por ese gol. Yo creo que Uruguay tranquilamente pudo haber sido campeón bajo este panorama de justicia que estamos analizando. Mundial del 2014, para mí fue penal. O sea, la jugada de Neuer contra Higuaín, Neuer sale mal. O sea, Neuer le cuesta un poco salir, ha tenido varios inconvenientes que sale mal, y en este panorama sale mal contra Higuaín. Fue falta, lo toca, lo golpea, va a la pelota, pero también va el jugador, no estaba en área chica, comete infracción, así que fue penal. Aquí lógicamente Argentina iba a ganar 1-0, iba a tener quizás mayor tranquilidad. Recordemos que Isabela apostaba mucho con Messi en la delantera, se cerraba mucho atrás porque no tenía una defensa muy sólida, así que iba a ser mucho más fácil para Argentina mantener ese resultado. Argentina mereció ganar a Alemania. Mundial 2018, no hay mucho que cuestionar. Francia jugó muy bien su mundial, supo ganarlo, tuvo penales a su favor, pero de alguna manera todos fueron bien convalidados, así que hubiera sido igual Francia versus Croacia, buen campeón Francia. Y mundial de 2022, a ver, aquí sí hubo una polémica, donde para mí fue polémico, fue el Argentina versus Polonia. O sea, el penal que le hacen a Messi, sí hay cierto factor de regalo, pero no lo hace. Ese es el punto, Messi no lo convierte, lo falla. Entonces, para muchos la jugada de Dembélé contra Di María no fue penal, pero recién vi un análisis de que sí lo toca, sí le quita el equilibrio, y además de eso, ni un jugador de Francia sale a interceptar a Dembélé o al árbitro de por qué anula, que vaya al VAR, que está mal cobrado, no sé qué. Todo, de hecho, Griezmann va a Dembélé y le dice, ¿qué haces, flaco? O sea, ¿por qué hiciste eso? Y además hay otro factor que esto ya es un poco lloro, que en vez de que dicen que les regalaron puros penales a Argentina, que los penales para Argentina, a ver, en la final le regalaron 2 penales, no le regalaron, fueron bien cobrados a Francia. Es decir, si hubieran querido que Argentina salga campeón, ¿por qué le dan 2 penales a Francia? Eso es lo que no me dejo entender. O sea, ¿quién quiere regalar un mundial a alguien dándole 2 penales a su contrario? Eso no tiene sentido.
Así quedaría la tabla, o sea, así quedaría el análisis. Brasil sería la selección, seguiría siendo la selección con más copas del mundo, tendría mucha más, tendría ahora 7. Para mí Argentina podría haber tenido más, sobre todo con los 2 mundiales que no se juega. Italia saldría hasta cierto modo bien, pero yo creo que con todo esto la gran perjudicada viene a ser Alemania, que perdería no solo el mundial del 54, no solo el mundial del 2014, que son 2 mundiales bastante importantes, sino también restringiría sobre ellos el mundial del 90, ¿no? Por lo que considero que hay selecciones que estuvieron mejor, que fueron perjudicadas no por Alemania, sino por Argentina. Y bueno, obviamente sí tendría el plus del mundial del 66, que sí sería a favor de ellos. Así que quiero ver tu análisis, me estoy olvidando de algo, escribilo, compartilo y vamos a ver si podemos enriquecer la historia de los mundiales. Bueno, si te gustó el video, apoyalo. Si no te gustó, dame tu crítica, decime qué pensás, decime cuál cambiaría, decime de quién me estoy olvidando. Puedo estar olvidándome de alguna selección. O sea, he intentado ver la mayor cantidad de partidos a lo largo de la historia de los mundiales, pero lógicamente me puedo olvidar de alguno. Así que te mando un abrazo y gracias por acompañarme. Ayúdame, deja tu reacción, seguir la página y bla, 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 todo lo que sabes.